Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El tema de hoy lo titulamos Disfrutando mi sexualidad en la soltería. Y para iniciar con este tema, quiero dejarles esta frase de Nan Wise que dice: el placer es un componente necesario de una vida, no un lujo. Y bueno, quiero presentarles a Irene. Irene es una mujer curiosa, multifacética, empática, sensible, firme y que le encanta disfrutar de los placeres de la vida. Pero el día de hoy nos acompaña bajo su sombrero profesional como sex coach. Pero Irene no es solo sex coach, también es fotógrafa profesional, tiene un posgrado en arte terapia, además es facilitadora en sexualidad consciente. Y bueno, es sex coach desde hace más de 3 años. Irene, bienvenida a Auténticas. Muchas gracias, Nati. Demasiado Qué feliz emoción de esta conversación. Sí, gracias, de verdad. Hace unos meses que veníamos como hablando de cuándo, pero bueno, ya hoy se nos dio y se nos dio con este gran tema, ¿verdad? Que Sí. me parece súper importante porque todas hemos estado en esa posición, ¿verdad? De soltería. Y para ahondar un poquitito en este tema, Irene, vieras que tengo algunas preguntas que me dejaron unas chicas. Entonces, bueno, lo que me gustaría es como que las vayamos viendo. La primera pregunta que me dejan sobre este tema es, ¿cómo como mujeres, verdad, se nos impide disfrutar la sexualidad o nuestra sexualidad en la soltería? Creo que es como un impedimento implícito, ¿verdad? Porque no es como que realmente hay reglas, pero sí definitivamente creo que las chicas hemos crecido con mucha represión y con mucho castigo social a la hora de expresar nuestro comportamiento y preferencias y deseos sexuales, ¿verdad? Como que no es lo mismo, digamos, en el caso de los chicos, desde pequeñitos uno ve que comparten más, ¿verdad? De que, ay, ma, esto se masturba y tal cosa, y en el cole, y en la escuela, como que esa conversación era más común, y las chicas siempre como que no hablábamos de eso, ¿verdad? Como que no, yo jamás y tal, y bueno, pero siempre había como un toque morbo alrededor de eso, hacía que uno se sintiera muy mal con respecto a uno mismo si uno lo hacía, ¿verdad? Y luego creo que también se comparte esta idea de que nosotras empezamos a ser seres sexuales cuando estamos en pareja, nada más, ¿verdad? Como que el autoplacer no es tan bien visto, entonces lo escondemos, aunque puede ser que lo hacemos, que también está muy amarrado a la culpa y vergüenza, porque lo hago si nadie más lo hace, o me enseñaron que eso está mal. Entonces, como que hay tantas cosas como a lo largo de toda la vida que están metiendo como esa idea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también a mí me acuerdo demasiado, mi mamá me decía, es que una mujer siempre debe ser deseada y no sobrada. Vieras cómo yo detestaba esa frase y como que me costaba mucho aceptarla, pero yo no entendía por qué mi cabeza era como, a mí esto no me suena bien. No te hacía Como clic. que no me hace clic el por qué hasta muchos años después de que dije, eso es pura mierda, si es que puedo decir pura mierda. Y bueno, y todo lo que nos dicen, ¿verdad? Como que no te acostes con nadie en la primera cita, porque entonces no sos respetable. Muchas preguntas alrededor de eso, ¿verdad? Como cuánto tiempo hay que esperarse a... ¿Por qué? O sea, el hombre pocas veces se espera, ¿verdad? Pero también tiene inculcada esa idea de que si una mujer lo da muy fácil, entonces tal vez ya no es para una algo más novia, serio. para esposa. Eso, la frase de una dama, ¿verdad? Uno debe ser una dama en la calle y una puta en la cama. O sea, todo este concepto contradictorio entre cómo somos socialmente y cómo somos íntimamente. Entonces creo que y eso para nombrar algunas cositas, ¿verdad? Pero hay muchas más que entonces, claro, nos hacen no sentirnos cómodas o libres de explorar nuestra sexualidad cuando no estamos en pareja e incluso cuando estamos en pareja tampoco, ¿verdad? Porque a veces tal vez has explorado, pero no querés decir mucho porque entonces, ¿qué pasa si mi pareja me cuestiona dónde aprendiste eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Verdad? Porque eso ya entonces, por eso digo el castigo social de si has probado mucho, si has hecho mucho, entonces baja ese valor,
de alguna manera, lo cual es completamente ridículo, ¿verdad? Yo siempre digo, o sea, no hay pene que te quite valor como persona, o sea, no puede ser así importante, no lo es. Entonces, como que creo que sí, definitivamente hay que retar esas creencias de dónde vienen, ¿verdad? De pensar que las mujeres somos objetos, somos posesión, somos puras, ¿verdad? Y tenemos que mantener este estatus y que una vez que expresamos diferente al status quo, entonces somos zorras, somos putas, ya no somos respetables, ya no tenemos valor como esposa, mujer, como mamá, como tal. Entonces, sí, realmente eso hay que quitarlo, ¿verdad? Y la soltería presenta justamente esa dificultad entre qué tan mal me porto, ¿verdad? Entre comillas, porque si cuando estoy con alguien no quiero que me pregunte, ¿verdad? ¿Cuántas parejas he tenido? ¿Qué he hecho? ¿Qué tal? Y creo que las mujeres tenemos como que empezar a empoderarnos en ese sentido de yo tengo igual derecho que tienen mis parejas, en el caso heterosexual, hombres, de explorar, de estar con personas, de cuestionar mi sexualidad también, ¿verdad? Así como podemos probar con otras chicas o probar con otros géneros o lo que sea, igual lo tienen ellos. Eso es Otro tema. otro Sí, tema yo sé. ¿verdad? Los roles de géneros y la doble moral, ¿verdad? Que existe. Pero sí, no sé si me fui un toque No, del tema, es que todo lo que estás pero diciendo sí. tiene sentido. O sea, ahora cuando hablabas de que tu mamá te decía esa frase, bueno, a mí también me la decían y estoy segura que mucha gente que va a escuchar esto se va a sentir también identificada con, de pronto no la misma frase, pero sí algo similar, Ajá, ¿verdad? Entonces, qué difícil, porque yo lo que creo es que lo que nos impide disfrutar la sexualidad es precisamente todo ese montón de ideas que tenemos en la cabeza y de prejuicios sí. que nos limitan a ver esto como una cosa natural, ¿verdad? Y no como algo malo. Y de hecho, ahora que estabas hablando de esto de que los chicos, los hombres, por lo general viven su sexualidad de una forma distinta, era la pregunta que seguía, porque me preguntaban precisamente eso, ¿verdad? Cómo es que vivimos tan diferente los hombres y las mujeres, ¿verdad? Esta etapa de cuando estamos solteros, ¿verdad? Este permiso, ¿verdad? Es como una cosa muy loca, porque si vos lo Sí. piensas como, ¿quién me da el permiso? ¿Quién me da permiso? Exacto. Pero es como este permiso de que los hombres, esta frase de antes de casarse, viva. Y ese vivir es haga loco, conozca, explore, Sí, todo lo que terrible. usted quiera. Y ya cuando usted se cansó de todo eso, entonces ahora sí búsquese una buena chica y tenga una pareja estable. Pero entonces, ¿qué pasa cuando somos las mujeres las que estamos solteras, verdad? Y si no entramos, como no calzamos en esa misma... Yo creo que, de hecho, pensando en esa frase, y hay algo que una vez escuché que me pareció muy acertado, era eso, entender que nosotros, en este caso voy a hablar como chica, ¿verdad? Somos objetos de deseo y somos personas deseantes, ¿verdad? Entonces, esa idea de que una mujer siempre debe ser deseada y no sobrada es, no, una mujer puede ser deseada y también es deseante, ¿verdad? Y siempre hemos estado de solamente ese lado, por eso la sexualidad también nos cuesta tomar iniciativa, nos cuesta tener fantasías, nos cuesta decir que nos gusta, nos cuesta todo eso, porque siempre hemos estado acostumbradas a decir que no, ¿verdad? Es Sí, como, aunque quiero, yo digo que no, yo digo, ¿verdad? Y de hecho es muy curioso porque cuando se hablan de parejas sexuales, por ejemplo, en encuestas y estudios y así, los hombres tienden a decir más parejas de las que han tenido y las mujeres tienden a decir menos parejas de las que han tenido, ¿verdad? Entonces es una cuestión de cómo tenemos que, cómo respondemos según lo que se espera de nosotros, ¿verdad? A pesar de que pues de que estamos en el mismo número, pero uno es más bien premiado por ser más y el otro es premiado por decir que son menos. Entonces, yo creo que cómo se diferencia, creo que es importante dejar claro que aunque yo estoy hablando más de la experiencia obviamente femenina, eso no quiere decir que para los chicos también hay muchos otros problemas, sí, ¿verdad? Sí, ¿Qué es esto? De siempre tratar de cumplir con esos roles de género que se esperan de nosotros, con ese doble estándar en el que todos sufrimos, porque no, y no de es solamente adivinar qué quiere la nosotros. chica, ¿verdad? También, o qué quiere la pareja. Entonces a veces pasa que también ellos se sienten como
está bien querer esto, ¿verdad? O por ejemplo, ¿qué pasa si me toca una chica que es muy empoderada, segura con su sexualidad, ha tenido muchísimas parejas? Que para mí eso de contar números y parejas Sí, es sí. completamente irrelevante, pero digamos, se sienten como, igual esta persona me gusta, me atrae, o sea, tengo sentimientos, pero no sé si eso está socialmente bien, ¿verdad? Como qué Ajá. van a pensar las otras personas. Entonces ahí uno ve donde solamente el cuestionar eso es como, date cuenta lo poco relevante que es Ujú. esto, o sea, más bien date cuenta lo que aporta, ¿verdad? Tener eso, o como decías, tal vez hago loco y me espero hasta que me case para alguien. Bueno, ¿y qué pasa si esa persona tiene cero experiencia o no le gusta la nada o no le gustan las mismas cosas que vos y entonces que te quedas pegado ahí en una relación Ujú. años, ¿verdad? Sin nada, pensando en todo lo que podrías estar haciendo. Claro, porque socialmente nos enseñaron a que la chica buena, ¿verdad? O la chica inexperta en esta área, la Exacto, que sí, había tenido sí. menos parejas, era la Exacto. ideal para Que una es relación. que además es ilógico, ¿verdad? Es como volver a ponerle un precio, un valor a Ajá. algo que está intacto, no tocado por nada más, no. O sea, ¿verdad? Cuando Sí, sí, uno, sí. yo creo que cuando uno empieza como a nada más reflexionar y cuestionar el porqué de esas creencias, porque ya lo tenemos tan inculcado que uno nada más lo habla como hasta en chiste, ¿verdad? Como que nada más está ahí y hasta que Ujú. uno se empieza a dar cuenta, pero ¿por qué a mí me afecta eso? ¿O por Ajá. qué esa frase? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son estas raíces? Ahí es donde uno dice, ¿qué es este ridículo? O sea, yo no Ujú. puedo ver a una persona de esa manera. Entonces, ¿cómo vivimos la soltería diferente? Creo que pues viene de esa idea, ¿verdad? De Ujú. como hombres, y obviamente en esto generalizando mucho el hombre-mujer, sí, o sea, como hombres, entre más, mejor, más Ajá. macho, alfa, don Más Juan, ¿verdad? Más experimentado. experimentado, y las chicas al revés, ¿verdad? Que también si uno lo ve para atrás es como, creo que ayer en la conversación también lo hablábamos de digamos, la infidelidad, por decirlo así, siempre ha estado muy permitida, entre comillas, para los hombres, ¿verdad? Ujú. Desde los reyes pueden tener todas sus amantes, las reinas no, ¿verdad? Porque mis hijos tienen que ser mi sangre, ¿verdad? Ajá. Y eso va desde que empezamos a hacer agricultura. O sea, yo tengo que asegurarme que mi propiedad privada se vaya a mis hijos, Ujú. no los del vecino, no los del Sí, los mae que vino a míos. pasear, míos. Entonces, claro, la mujer tiene mucho más castigo si es infiel, porque Ujú. entonces eso significa que me busco otra y vos y tu hijo van a ver qué hacen, Ajá. ¿verdad? Se mueren de hambre. Entonces, y eso se ha arrastrado por toda la historia. Es cierto. Entonces, las mujeres más bien han sido muy capaces y muy gatas en el sentido de protegerlo y disimularlo muchísimo más, ¿verdad? Ujú. Eso no quiere decir, y realmente hoy en día los estudios demuestran, o sea, igual mujeres como hombres son infieles, no hay una mayor cantidad, pero las mujeres mienten mejor. Y no porque somos mejores mentirosas, sino porque hemos tenido que Que hacerlo, aprender porque de... no es una Ajá. sociedad que nos lo permite, ¿verdad? Claro, y te acribillan por eso también. O sea, Exacto. te juzgan. Entonces yo creo que hay que verlo como desde todos los ángulos, ¿verdad? Porque no es solamente, no es algo biológico, se puede tener algunos componentes, pero es mínimo. Hay que verlo desde el punto de vista sociocultural, religioso, social, cómo eso implica cómo nos comportamos, ¿verdad? Ujú. Y creo que hoy en día también, como se van redefiniendo mucho las relaciones, la gente empieza a ver la soltería también diferente, ¿verdad? Ajá. Porque tal vez ya ahora con más apertura la no monogamia, por ejemplo, Ujú. uno se empieza a dar cuenta de que hay personas que tal vez no necesariamente tengo que terminar una relación para disfrutar, ¿verdad? De otras parejas, de otras Experiencias. posibilidades. Ujú. Entonces puedo, ¿verdad? Tener conversaciones, obviamente que todo esto consensuado, Sí. pero existen. Entonces yo creo que como que cuando uno va navegando como todas esas aguas y viendo que existe todo eso, ya no se convierte en este binario, ¿verdad? O Ujú. estás con pareja o no estás. Que también es un poco esto de la soltería como esa idea que tenemos de que si no estoy con nadie, entonces yo no tengo valor, ¿verdad? No solo no tengo valor, sino que lo hablaba con unas chicas que ellas me decían, ¿verdad? Como que ellas lo pensaban así, que si no estaban con una pareja y no sé, tenían un lapso de tiempo donde estaban solas, Ujú.
como que la parte de la sexualidad la dejaban de lado. Ajá, Yo decía que, exacto. ¿verdad? O sea, como que nosotras como mujeres, porque, ¿verdad? Hablando de esto, los hombres, mentira, no dejan eso de lado nunca. O por lo menos la mayoría, no voy a decir que todos, porque Sí, 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 habrá sí. quien que, No. ¿verdad? Como todo en la vida, cada quien tiene su mundo y carga con su mochila. Pero por lo general a las chicas nos pasa de esa forma, ¿verdad? Que estamos solteras, entonces como que nos enfocamos quizás en sanar, en salir con amigos, ¿verdad? En hacer cosas que nos gustan, pero la parte como de sexualidad como tal o de seguirnos explorando, de seguirnos conociendo, lo dejamos en pausa hasta que aparezca alguien más. Exacto, sí, sí, sí. Sí, eso yo creo que también tiene que ver con lo que yo llamo, ¿verdad? La castración emocional del hombre y la castración sexual de la mujer a través de todo este tiempo. Entonces, ¿cómo reaccionamos a eso, verdad? Como vos decís, entonces muchos escogen tener muchas parejas, ¿verdad? Aprovechar ese tiempo antes de que ya me vuelvan a amarrar, ¿verdad? Y las chicas es como, bueno, no, y vuelvo a lo mismo, o sea, nosotras podríamos, si nos da la gana, perfectamente, cero estrés, ser una zorra es una cosa empoderante, ¿verdad? Uno hay que resignificar las palabras para darles otro significado. Pero vuelvo a lo mismo, vas a tener ese castigo, ¿verdad? Esa culpabilidad también de que estoy haciendo todo eso, pero si alguien se entera, por ejemplo, eso, que he tenido muchísimas parejas, que estoy disfrutando, entonces como que te reservas por ahí, ¿verdad? Como que mejor no. Entonces también eso tampoco te permite tener, por ejemplo, mucho sexo casual, porque vuelvo a lo mismo, el riesgo es muy grande, no solamente social, sino también si tenés, digamos, no sé, un embarazo no deseado, ¿verdad? Alguien violento, algún loco, o sea, como que hay mucho más riesgo que lo que tal vez tienen los chicos. Entonces es normal que las chicas seamos un poco más cuidadosas, tal vez a la hora de decir, bueno, puedo salir con 10 este fin de semana, ¿verdad? Sí, sí. Diferente. Pero fuera, o sea, aparte de eso, creo que tiene raíz en que no se nos ha educado a disfrutar de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, ¿verdad? Que la soltería yo más bien la veo como una excelente oportunidad, porque obviamente cuando estás con pareja, pues el sexo en pareja es ¿verdad? Es otra energía, se disfruta un montón, entonces tal vez si estás satisfecha no buscas tanto ese tiempo juntos, perdón, a solas. Pero primero es natural y es normal sí tener ese tiempo a solas, porque es un acto igual privado, de amor propio, autocuidado, a veces uno nada más necesita se descargue y ya, no tienes que hacer todo y buscar la pareja y tal, entonces normal, que eso es por si acaso hay gente que duda, si, ¿por qué mi pareja se masturba si me tira a mí? Bueno, o sea, por lo mismo, o sea, a veces uno quiere una siesta y no quiere dormir, o sea, no sé, ¿verdad? Entonces creo que sí, eso de no buscar ese tiempo a solas tiene que ver con que, bueno, en mi opinión, con que vemos la sexualidad como algo que hacemos en pareja, ¿verdad? Incluso para mucha gente, para alguien más. En muchos casos también he escuchado, yo, digamos, solo disfruto o solo tengo orgasmos cuando estoy en pareja. Que no está mal, pero que también refleja una desconexión con el cuerpo, ¿verdad? O sea, alguien más sabe tocarme, sabe cómo me veo, yo no tengo la menor idea, ¿verdad? Entonces yo digo, wow, o sea, entregar ese poder que tiene uno a alguien más y que alguien más tenga que aprenderlo y que alguien más tenga que saberlo, no. O sea, entonces sí, yo lo veo como una oportunidad gigante porque es donde tenés todo el tiempo para esa autoexploración, o sea, para conocerte muchísimo tu cuerpo, para investigar y ser curiosa con tus fantasías, ¿verdad? Todo el contenido erótico que hay, que no solamente es porno mainstream y que tenés que ver cosas que no, o sea, hay literatura erótica, hay fotos, hay audio, o sea, hay audio que me parece maravilloso. Todo eso puedes descubrir un montón de cosas a solas. Ahora, que no lo estés haciendo en pareja no significa que no hay placer en eso, ¿verdad? Porque yo siempre digo, ¿qué más tuanis que vos estés enriqueciéndote, ¿verdad? De aprender, de saber, de tocarte diferente, aprender cómo tu cuerpo responde a diferentes placeres. Cuando uno está sola, el feedback es inmediato, ¿verdad? Claro. Entonces uno sabe, uy, esto me gusta, uy, esto lo quiero probar y no depender de una pareja para hacerlo. Pero cuando ya lo conoces, ¿verdad? Venís como con este
¿cómo se llama? Armario de herramientas cuando estás con alguien, que muy diferente llegar y nada más decir, no sé nada, que no está mal, vuelvo a lo mismo, no está mal cuando uno todavía no sabe, no se conoce, no tal, porque no se nos educó de esa manera, no se nos dio esa oportunidad, pero usar la soltería como una forma de ver hacia mí y lo que yo quiero y lo que yo necesito y lo que a mí me gusta y como un volver al yo, porque cuando estás con alguien compartís un yo completo, ¿verdad? Un yo demasiado empoderado, enriquecido, lleno de cosas, que un yo donde no sé, ¿verdad? Claro, y la gente a veces ve la soltería como, qué terrible, ¿verdad? Y como tengo, no sé, a veces usan estos términos súper vulgares, ¿verdad? De meses en seco y no sé qué, ¿verdad? Y yo lo pienso, yo digo, en general la soltería debería ser, y bueno, y tuvimos un episodio que hablábamos sobre eso, que es otro tema, pero ahora que vos decís, aprovecho mi soltería, o sea, como que le cambio esta connotación al ya no estar en pareja, que si de pronto la pareja anterior, ¿verdad? La pasaba increíble y todo era fabuloso y aprendí cosas nuevas y qué dicha que las aprendí o no, ¿verdad? Sí. O aprendí cosas que no me encantaron, entonces a usar ese tiempo, y ahora que estabas hablando de eso, era una de las cosas que tenía acá, porque me decían, bueno, ¿cuál es la palabra correcta? Uso masturbación, uso autoexploración, ¿verdad? O sea, ¿cómo le llamo a esto? Porque mucha gente me ha dicho, es que cuando yo hablo de masturbación, que era lo que te decía al principio, lo siento como una connotación negativa, como algo malo, como algo sucio, ¿verdad? Como... Sí, y eso es porque, o sea, incluso la palabra masturbar o sea, significa como violentar o turbar con la mano. Entonces, ya de por sí, ¿verdad? El significado es como, o sea, estoy haciendo algo malo con mi mano hacia mis genitales, o sea, ¿verdad? Es como que mezcla todas esas cosas que uno dice, uy. No lo quiero. Entonces, sí, para la mayoría, ¿verdad? No se masturbe, ya es una palabra que trae pues todos esos o malos recuerdos o experiencias desagradables o, ¿verdad? Esta sensación de culpa y de vergüenza y de prohibido y de sucio y bueno, demás. Entonces, yo lo que hago, igual yo lo uso a veces porque es como el término popular y como, no sé, clínico, digamos, o médico, pero yo trato de que la gente lo vea eso como, más que todo como autoplacer, ¿verdad? Como autoexploración también lo es, pero como el placer en sí o sea, es muy diferente decir, digamos, yo me masturbo que yo me doy amorcito, por ejemplo, ¿verdad? O que yo me autocomplazco, ¿verdad? O yo hago como todo esto para mí, como desde ese lugar, desde algo donde yo me conozco, me exploro, me cuido a mí misma, es un respeto a mi cuerpo, realmente. Entonces, eso, sobre todo en las chicas, ayuda mucho a no verlo como un acto como rápido y nada más como, ay, con esa culpa, y yo sé que se siente bien, pero después me siento mal, y es como ese ciclo vicioso, ¿verdad? En que, pero cuando uno dice, voy a sacar un chance para darme amorcito, ¿verdad? O para autocomplacerme, o me compré este juguete, o este lubricante, o esta lencería, o lo que fuera, y me doy placer a mí misma, es muy diferente, ¿verdad? Es como me doy cuenta de que yo merezco placer y me siento merecedora, y ahora que decía lo del permiso, me doy permiso. Es muy diferente. Claro, y me no lo doy estando sola, no necesito sola. tener a alguien. No, para nada. O sea, y al final... Siempre digo, o sea, el mejor sexo, el más garantizado, el más seguro y el que vas a tener el resto de la vida es con vos misma. Nadie más. Parejas vienen, van, o sea, ¿verdad? Pero o sea, una solita está para toda la vida. Entonces, si es para toda la vida, ¿por qué no hacerlo el mejor sexo que tenemos, verdad? Claro, y disfrutarlo y conocernos. Y ahora que decís eso, lo otro que tenía por acá es sobre el erotismo, ¿verdad? Que me preguntaban, bueno, ¿qué es y cómo lo vivimos? Bueno, justamente con el tema de la soltería y cómo entender el placer, y eso yo lo hablo siempre porque lo más importante para mí es el placer, ¿verdad? Como el placer es la medida del bienestar sexual, es la medida de un buen sexo, por ejemplo. Pero mucha gente, claro, relaciona placer es igual a placer sexual, nada más. Y realmente el placer está en todo lo que hacemos. Entonces, entre menos uno está acostumbrado a sentir placer,
o incluso a permitirse sentir Ajá. placer, porque realmente empieza desde ahí. Ujú, ujú. Y de hecho en un libro hablaba de esto, de que nosotros globalmente no tanto somos una humanidad sexo negativa, sino placer negativa. Hay mucha culpa en sentir placer, ¿verdad? Y el placer a veces de estar solo, que nadie me joda. Ujú. Nada más eso, pero entonces uno empieza, ay, seré muy egoísta, pucha, no estoy pensando que alguien necesita, o que soy mala mamá, o que soy mala papá, porque, ¿verdad? Porque me tomé un chance solo, y es como, Ajá. es autocuidado también, ¿verdad? Entonces creo que hay que empezar a resignificar, ampliar más bien el concepto de placer, y entre más placer uno invita en la vida, pues más placer sexual, es más fácil sentirlo, permitirlo, sentirse merecedora, invitarlo, igual ampliarlo también. Entonces, cuando yo hablo también de erotismo, y esto es también una frase de Esther Perel que no me acuerdo exactamente, pero ella dice esto, ¿verdad? Que el erotismo es todas estas sensaciones o emociones de curiosidad, de vitalidad, de misterio. O sea, es todo lo que nos hace sentir vivos, al Ajá. final de cuentas, ¿verdad? Entonces, cuando uno pregunta, ¿qué haces vos por placer? ¿Verdad? Y yo no estoy hablando sexual, la gente usualmente se queda como, déjame pensar, Ujú. déjame ver, porque... Y lo peor es que relacionamos mucho al placer como recompensa. Es decir, cuando me porto bien, entonces me Puedo. puedo dar algo. Ajá. Entonces está siempre condicionado, y yo lo que trato es que la gente entienda es que no viene condicionado. O sea, el placer es un Ujú. derecho universal, humano. Entonces no tenés que comerte ese queque de chocolate el fin de semana porque te portaste bien toda la semana. O sea, si te da placer, en cualquier momento cómaselo cuando usted quiera. Ujú. Porque sí, o sea, y si necesitas tiempo a solas, irte un fin de semana sola porque lo necesitas para recargarte, porque está bien, no es porque has hecho toda la semana y todo este mes, no, es porque te lo mereces, punto. ¿Verdad? Entonces hay que tomar conciencia de eso, de que no sea siempre solo por recompensa, porque entonces es como una relación un poco tóxica. Y por el otro lado, como tomar conciencia de cuáles son esos momentos de placer. Y Ujú. a veces es que en serio son mínimos. Claro, y a veces ni nos damos cuenta No nos damos, tampoco. por eso Ajá. digo como, bueno, Sí, tal vez sí. ahí entra la práctica del mindfulness, ¿verdad? De, ok, ¿qué te produce placer? O yo le Ajá. digo erotismo en ese sentido de ver lo erótico en todo. Y bueno, y esto también viene con el tantra, por ejemplo, y también yo lo hablo como ver o como los orgasmos o microorgasmos que hay en la vida, ¿verdad? Y es que puede ser sencillamente cuando metes los pies en la arena la primera vez que llegas al mar, ¿verdad? Y es frío y hace calor y se siente Ajá. La delicioso, sensación. o te tomas un trago de cerveza requete frío en ese calor, y uno literalmente, ¿verdad? Hasta hace los Ajá. sonidos como, o cuando uno se come algo delicioso, son sonidos que también hacemos en el sexo, Ujú. ¿verdad? Y es esta sensación de placer, de disfrute que uno dice, orgásmico. Entonces, esos son los momentos que uno tiene que darse cuenta y nada más disfrutarlos. 5 segundos pueden ser, ¿verdad? Cuando te metes al final del día en la cama, Con o las sábanas sea, con las limpias. sábanas limpias y fritas y Ajá. deliciosas, y uno dice, "Ah", Qué que rico. eso, Sí. eso es un orgasmo, ¿verdad? O alguien una vez me decía como cuando uno se rasca el ojo o el oído, que uno dice, o sea, siento que me voy a ir, ¿verdad? Lo rico que se siente es darse cuenta de eso, Sí, ¿verdad? y darse el permiso. Y bueno, creo que eso abre la puerta a otro tema que de pronto podríamos hablar en otro episodio, porque ahora que hablas de darse el permiso, de sentir placer en Ujú, estas cosas cotidianas, porque cuando escuchamos de erotismo o la palabra erotismo, por lo general tiene esta connotación de que tiene que ser algo sexual, ¿verdad? exacto. Y ya cuando logras ampliar y ver como el big picture y decir como, Ujú, ah, no, es o sea, un toque, ¿verdad? Y yo como mamá te lo digo, y porque tengo muchas amigas mamás, ujú, a las mamás a veces nos cuesta mucho permitirnos ese placer, ¿verdad? Porque claro. estoy ocupada y tengo que estar en esto y en lo otro. Y por eso te digo, Ujú. estoy segura que es un tema que da para otro episodio Sí, sí, porque es sí. No, otra sí, cosa, claro. pero es eso, o sea, como poder, así como cambiamos la connotación de la masturbación a autoplacer, ¿verdad? Ujú, ujú. También ver el erotismo como no una cosa solamente Sí, sexual, sí, no. sino que podemos verlo en lo que vos decís, ¿verdad? Lo podemos ver en En todo todo. O y sea, lo que nos como cuesta. erotizar la vida, ¿verdad? Es como, o sea, esto puede ser erótico, una Ajá. buena conversación que te genera
pucha, interés, curiosidad, la pasa uno bien, o no, ¿verdad? Eso que como que, de hecho, esta chica con la que yo he hecho talleres de tantra, que lo explica obviamente mucho mejor porque viene desde el tantra, pero siempre me queda esa idea o sea, todo lo que te genere ese fueguito, ese impulso, esas ganas, eso que sentís, que a veces uno dice, o sea, o por ejemplo, para así ponerlo en un contexto tal vez más sexual, entre comillas, o sea, no sé, estás en el súper o en el carro y pasa alguien demasiado guapo y hacen contacto visual y uno, ¿verdad? Hasta siente como que para respirar un toque. O sea, y ahí se mueve algo y eso es energía sexual y eso es erótico y no está pasando nada. Y ya, exacto, y te fuiste. Y ya, listo. Pero darse cuenta de que eso está ahí, ¿verdad? Claro, entonces, porque es darnos cuenta de que estamos vivos. Exacto. Y uno lo fomenta siendo consciente de eso, como, o sea, cuando siento algo delicioso, cuando siento como ese impulso, ese fueguito, esa energía, como lo quieras llamar, saber que eso, ay, qué placer, qué bien, qué dicha, estoy ahí. Y en estos momentos, hoy en día que estamos, ¿verdad? Con todo este montón de cosas encima que nos hacen sentir culpables de estar bien o de tener placer, o como vos decís, de también el ser mamás también tiene eso es resignificarlo un poquito a, pucha, es una bendición, es un agradecimiento sentir placer, porque significa que estoy viva y que puedo y que siento. Entonces, eso, hay que como erotizar la vida. Sí. Yo siento que tenemos como demasiado para hablar. Sí, pero bueno, para ir cerrando un poquito este tema, porque yo sé que bueno, espero más bien, no sé, espero que puedas acompañarnos pues en otros episodios y que hablemos como podamos, ya sea ampliar este tema, ¿verdad? O enfocarnos en una sola cosa, pero lo otro que me preguntaban es cómo nosotras las mujeres, y digo las mujeres porque es en lo que lo hemos enfocado, cómo podemos romper un poco con esas ideas y esto que, bueno, ya lo has ido diciendo un poco en el episodio, pero, ¿verdad? Que vos decís como, bueno, la autoexploración, el autoplacer, poder ver estas cosas chiquititas y darnos el permiso de sentirlo, ¿verdad? Porque muchas veces en el corre-corre es como, no, yo no tengo permiso de sentir esto porque estoy muy ocupada. Pero entonces es cómo hago yo o cómo has hecho vos más bien. ¿Cómo has hecho vos y cómo lo haces o en los coach, ¿verdad? En las sesiones que vos tenés con la gente que ha ido con vos. ¿Qué cosas has visto como que la gente ha aplicado en su diario vivir para decir, bueno, estoy rompiendo como con estas barreras, hacer esto me ha ayudado a, ¿verdad? Poder ver ese big picture, poder resignificar cosas, lo que vos me decías de desaprender para aprender, ¿verdad? ¿Qué herramientas has usado vos o qué cosas has visto que la gente le funcionen, digamos? Ok. Bueno, yo creo que, o sea, ahora que hablabas, de hecho me remite cuando me preguntan cómo llegué a ser sex coach, ¿verdad? O por qué. Y justamente fue, o sea, yo lo resumo con como yo me convertí en la persona que yo necesitaba, así, ¿verdad? En mi vida sexual. O sea, yo necesitaba a alguien con información, alguien que me guiara, alguien que me dijera, esto está bien, eso es normal, tal cosa. Y eso fue lo que a mí personalmente me permitió entender muchas cosas de mi sexualidad y permitirme vivirla de una manera mucho más positiva y saludable, consciente. Y fue obviamente a través de la información. O sea, creo que eso es lo que resume. Conocimiento es poder, definitivamente. Lo que a mí me ha hecho sentirme segura y empoderada es tener la información correcta, ¿verdad? Cuando no la tuve, obviamente tuve pésimas experiencias, o igual tuve muchas buenas, pero fue mucho prueba y error, que hoy en día no repetiría porque hoy en día tengo herramientas, tengo conocimiento, entonces digo, wow, ahora entonces quiero probarlo con este conocimiento, con esta apertura que en otro momento más bien tenía más inseguridad, más miedo, y todo lo que nos genere ese miedo, ansiedad, inseguridad, no va a ser una buena experiencia. Entonces, lo que yo encuentro, y sobre todo en chicas, ¿verdad?, que llevan conmigo coaching, es que muchas de las cosas que uno tal vez no quiere probar o le da miedo, ¿verdad? Y obviamente tiene que ver con este sentido de no segura en los dos sentidos, ¿verdad? En mi cuerpo y tal vez no segura en el entorno o con la persona, es sencillamente aprender, ¿verdad? Es quitarse, desaprender lo que usualmente es todos estos mitos y creencias, y cómo debe ser el sexo, cómo se debe ver,
todo lo que es cuantificable, cómo son las mujeres y cómo son los hombres o cómo se deben comportar, todo lo que vi en las películas, lo que vi en la porno, todo esto, y hay como que empezar a desglosarlo y decir, ok, no, por un lado eso como superficialmente, pero por el otro lado están todo ese montón de creencias y cosas con las que uno creció que tal vez no es tan consciente, ¿verdad? O sea, y nos pasa mucho, o sea, cuando hablamos de, no sé, de otras chicas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, que uno diga como, bueno, pero es que, no sé, es que la mae se lo cogió en la primera cita y tal vez vos no consideras que eso está mal, pero lo tiras porque ya lo has tirado tantas veces o lo has escuchado tantas veces y no te das cuenta de que eso repite una idea de que las mujeres no hacemos eso, que está mal. O lo pensás hacia vos misma, entonces vos no te lo permitís tampoco. Entonces, cuando uno empieza hablar así, ¿verdad? A hablar más y más y a empezar a cuestionar esas creencias es donde la gente se da cuenta si esto no tiene nada de sentido. Y lo que ha hecho más bien es no permitirme a mí o limitarme de poder disfrutar un montón de cosas. Por decir, no sé, que uno diga, bueno, yo quiero probar tal fantasía, pero es que yo no sé, o sea, ¿qué van a decir? O sea, ¿qué va a pensar mi pareja en mí? ¿O qué van a pensar mis amigas si les cuento que lo hice? Y tal cosa, es como, ¿qué pensás vos? ¿Y por qué pensás que pueden pensar eso? ¿De dónde viene ese mensaje? Entonces, cuando uno desaprende a través de la información correcta, ¿verdad? Tanto la parte técnica como la teoría también, entonces eso no hace que se sienta más seguro. Y también cuando uno empieza a cuestionarlo todo, y decir, ok, ¿por qué? ¿Por qué tengo estas ideas? Y cuando eso se va quitando, se permite mucho más uno decir, ok, wow, entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Dígame, ¿en dónde empiezo a explorar? ¿Qué más hay que hacer? Porque claro, se abren las puertas a un mundo en el que es un mundo de juego, es un mundo de diversión, de disfrute, de placer, de conexión, de intimidad, a solas o en pareja, ¿verdad? Entonces, creo que yo lo resumiría a que busquen información, o sea, y eso está en todo lado, o sea, en libros, podcast, Instagram, hay webinars por todo, profesionales por todo el mundo que te pueden dar clases, incluso gratis. Es obviamente profesionales, coaching, sexólogos, terapeutas. Sí, eso te iba a decir, no googlearlo ahí en Wikipedia, exacto, ¿verdad? Y aunque lo googlees, pero entonces date una buena búsqueda, ve fuentes, ¿verdad? Así, o por eso, para eso existen también gente que te puede decir, bueno, yo te recomiendo tal. Eso es una forma gratuita, ¿verdad? De empezar a conocer muchísimo más y ya si necesitas, pues profundizar, para eso sí hay profesionales, pero creo que eso te va abriendo las puertas mucho a probar y permitirte realmente, como decir, bueno, veamos a ver quién soy, porque tal vez hasta ahorita no lo sé y quiero darme esa oportunidad. Entonces yo creo que pues, sí, yo empezaría por aprenda y desaprenda todo lo que nos sirve. No, a mí me parece maravilloso. Y nada más tengo una pregunta personal y le va a servir a las personas que nos escuchen. Dentro de las sesiones de coaching que vos das este tipo de acompañamientos, digamos, como de autoconocimiento de alguna forma, o, sí. o herramientas para que la gente... Sí, de hecho yo diría que lo que más recibo son chicas queriendo conocerse más, ¿verdad? Como que creo que por eso te decía, hay como, tuvimos toda esta castración sexual y ahora hay mucha revolución sexual femenina, ¿verdad? Como queriendo decir, no más, rompiendo. O sea, yo quiero placer, yo quiero ser dueña de mi sexualidad, yo quiero disfrutarla, yo quiero estar con la pareja y saber qué me gusta, yo quiero poder decirle hagamos tal cosa y no sentirme avergonzada. Entonces, de cierta manera siempre se sienten como en desventaja en comparación, o hablo también en parejas heterosexuales principalmente, porque o yo no tengo las mismas ganas, o yo no tengo tantas fantasías, o yo tal cosa. Entonces, primero es eso, entender como que, bueno, hemos sido socializados de maneras muy distintas, entonces esas carencias que tenés no son culpa tuya, ¿verdad? Creo que por ahí empieza a no sentirte mal con vos misma. Y por el otro lado es sí guiarlas a través de, ok, ¿verdad? Es, por ejemplo, eso, si yo no me conozco sexualmente mucho, o mi cuerpo, o nunca me he tocado, o la idea del autoplacer me genera ansiedad y tal, obviamente uno no va inmediatamente a decir, bueno, lo que vas a hacer es tocar, sino como,
ok, conectemos con el cuerpo, normalicemos el autoplacer, resignifiquémoslo, ¿verdad? Y ahí uno sí da herramientas, tanto recursos, ¿verdad? Que hay miles, pero también prácticas como para hacer en casa, para que vayas conectando con esa parte erótica, con la sensualidad, y eso va también de lo que te decía, con todo lo que te rodea, no solamente soy sexual cuando me meto al cuarto y saco el juguete, sino todo lo demás que haces como en tu día a día. Eso está increíble y de verdad quisiera como que habláramos más, pero ya se nos está yendo el tiempo, así que nada, quiero de verdad darte las gracias, Irene, por acompañarme y hablar de este tema que a veces cuesta, ¿verdad? Que de pronto no es como tan fácil o hemos ido rompiendo con todas estas ideas que nos han inculcado nuestros cuidadores primarios y muchas veces nuestra sociedad, pero bueno, de verdad, gracias. Un placer, literalmente. Yo feliz de compartir. Las invito a que vayan a seguir a Irene, a su página en Instagram, la pueden encontrar como Irene Sex Coach y en su página web como irenecerdas.com. De verdad, la recomiendo, tiene unos cursos chivísimas para educarnos y aprender cosas nuevas. Y quiero cerrar con esta frase de Irene Domingo que dice: todo lo que tengo se lo debo a lo que he perdido. Y bueno, las invito a mantenernos conectadas y que sigas Auténticas Podcast a través de Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio y YouTube. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas, invitada especial Irene Cerdas, en los controles Federico Lan, y es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.